Hace ya un cuarto de siglo, por no decir de golpe los años que han transcurrido, durante la adolescencia y mientras prestaba el servicio social requerido en la prepa con asesorías a jóvenes de mi misma edad o menores, me saltaba al oído cuando algunos chavos, al igual que yo, me abordaban con el término de usted. Cabe precisar que algunos al principio del curso podían tutearme y ya luego, con el transcurso de semanas, procedían al usted de forma natural, de forma orgánica. Con 17 años de edad, en aquel entonces, reflexionaba sobre cuál sería el factor que determinó el cambio en la manera como se dirigían a mí, siendo yo su contemporáneo, pero definitivamente no me temían, solo que a la vez era su provisional profesor que les haría más digeribles los balances químicos o la obtención de cálculos matemáticos. Cuando ellos accedían a la comprensión de estos subtemas que reprobaron en su momento, lograron aquilatar lo valioso de las explicaciones que un servidor plasmaba en el pizarrón. Anécdotas más, anécdotas menos. Tiempo después, ya casi en mis 30, recuerdo cuando ya en el ejercicio de mi profesión tuve a mi cargo una tutora madre de familia que en el arranque del ciclo escolar tuvo el desliz y no la falta de dirigirse a mí con un te lo entregué, ya te entendí, no lo sabía, no lo sabías. Si bien no era una transgresión o se cruzó alguna línea, sí saltaba a mi oído el hecho también de que tuviera esta, según yo lo leía así en ese entonces, una confianzudez de su parte. Quizás a lo mejor era una cierta desconfianza, no lo sé, como un nuevo encargado de su hija. Ya en el ámbito deportivo, durante los entrenamientos de vóley, hoy por hoy, colegas de equipo se refieren a mí ya sea con el diminutivo Carlitos o con Don Carlos, cosa que puedo llevar muy a cuestas por la edad que ya tengo, ¿no? Lo que queda en el aire es la pregunta: ¿qué es lo que genera ese cambio de conducirse en las personas sin que lleguen a faltar a uno al respeto? Pues justamente es eso, el respeto. Cuando te expresan, mande usted, ¿el respeto es lo mismo que el miedo? Les saludo cordialmente, soy Carlos Santiago Gómez Ruiz y me gustaría repensar con ustedes lo que entraña este valor pilar denominado respeto, pero que, como tantas palabras, ha sido objeto de concepciones erradas en su manejo, implementación y desde luego en su comprensión. A este desatino en la interpretación de términos le he atribuido la frase en teoría de la fractura de las palabras, siendo esta hoy en día una situación lamentable de desvirtuar consciente o inconscientemente el idioma que versamos. Se trata o ha consistido más que nada en fisurar o de plano romper la esencia de conceptos claves en la formación de las personas. Es así como disciplina se le asocia casi con el maltrato o la tortura, o que hoy por hoy con pinzas citamos el adjetivo de mediocre, porque existe gente que pega el brinco como si se emitió una ofensa indecible y de mala intención, de mala entraña. El respeto no la libra de esto, y aunque por fortuna no llega al término de fracturarse, sí comienza a rasparse con sus acepciones y con los acercamientos actuales que le dan. Se le asocia con el miedo, y como bien sabemos, el miedo en sí no es ni bueno ni malo. Como todo, tiene sus bondades y también sus posibles perjuicios. Como bien cita la autora García Uriel Tania, tener miedo no es respetar, es temer. Y de esto deriva que el respeto, sin que sea recíproco, es solamente miedo.
Si le sumamos la tesis que mencioné hace unos momentos sobre la rotura de las palabras, esta autora y yo coincidimos en que gran parte de la sociedad está corrompida y puede estar justamente confundiendo unas ideas con otras y unos conceptos con otros, sin detenerse a pensar en lo que esto supone. Por su parte, el autor Rodríguez R.L. sostiene que no hay peor respeto que el que se basa en el miedo, sobre todo cuando es sinónimo de sumisión, de acatamiento y o de obediencia. Pero una obediencia ciega que puede incluso mutar o transformarse en resentimiento y no en un verdadero respeto, ya que es obligado e impuesto. Sin embargo, es importante que el miedo no quede en el papel nada más antagónico del todo villano. Como ya les había comentado y deben de saber, el miedo no está exento de la complejidad con sus claros y sus oscuros. Y en eso lo comparte el psicólogo Herrera P. de la Facultad de la UNAM, cuando titula su artículo El miedo, una alarma mental para proteger la integridad, concibiendo desde luego el miedo como una emoción natural que no solo se caracteriza por experimentar una sensación desagradable ante la percepción de un peligro ya sea real o imaginario, sino que también tiene una función de prepararnos para la supervivencia, para dar una respuesta rápida y eficaz ante una amenaza, como un mecanismo de defensa que funciona como una alarma psicológica que avisa ante peligros. Recuerdo a la actriz española Clara Segura cuando expresó en su personaje de la película de Amenábar, Mar Adentro, del año 2004, y citaba: el miedo es un arma muy poderosa, no actúes solo por miedo. Y es aquí, en este diálogo de ficción, donde la emoción toma otra connotación en la que se debería evitar ir de la mano con sentir temor hacia alguien que aparentemente se respeta. Entonces, es necesario distinguir respeto versus miedo, porque suelen confundirse y con ello influir en el comportamiento, pero definitivamente creando entornos y resultados muy diferentes. Mientras que el miedo obliga a la obediencia mediante una intimidación, el respeto inspira cooperación mediante confianza y comprensión. Quienes actúan bajo el miedo pueden acceder a las exigencias, crecerte al castigo, como dicen, pero lo hacen más que nada por obligación, no por motivación genuina. El respeto, en cambio, se basa en la apreciación mutua y en la justicia también, pero en algo sustancial que va a dar pauta para ahorita consolidar lo que es el respeto, y es el reconocimiento del valor de la otra persona. Es aquí donde se requiere una especie de prótesis o plataforma o soporte de palabra que venga a visionar la esencia del significado real del valor del respeto sin tener sensaciones de temor. Y es el hecho de que ese reconocer el valor de la otra persona viene siendo la característica de la palabra dignidad. Fue hace un tiempo que en mis primeros años de trayectoria profesional, cuando me topé con un libro de valores infantil, en este se me hizo como que una revelación. Más o menos expresaba lo siguiente: para comprender el respeto, primero hay que definir el concepto de dignidad, que no es más que lo valioso de cada ser o cada persona. Así pues, el respeto se puede concebir como el reconocer lo valioso que es cada quien, sin factores o circunstancias de miedo o temor, desde luego. Considero entonces que en aquel lejano 2001, los preparatorianos que atendía en sus cursos de regularización
Me hablaban de usted porque consideraban el valor que podía tener el aterrizarles conceptos abstractos en materia científico-matemática. Y sin importar que yo era un adolescente, al igual que ellas y ellos. En un ambiente de aprendizaje entre pares, sin mecanismos tan punitivos, fluyó la respetuosidad. Como también lo fluyó cuando aquella mamá, que en un momento yo la torné como confianzuda al tutearme, pues bueno, ya luego, si bien la tónica a referirse de usted no cambió tanto, pero bueno, hubo ya una confianza y desde luego empezó a ver el valor de la atención hacia su vástaga. Del mismo modo, en la cancha da lo mismo si se refieren en un diminutivo hacia mi nombre o me ponen el apelativo del don, siempre que haya esta línea de no quebrantar la valía de cada quien. Como bien se expresa, el respeto se gana y más pesa el digno trato hacia cada quien. Porque bien, pueden tratarles con respeto al tutearles, así como abordarles de usted y refrescárselas, como decimos coloquialmente acá en nuestro país. Les agradezco ampliamente por la oportunidad de este momento. Muy amables.